Nuestro estudio del día de hoy, extraviado de la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ve lo que dice la palabra. El que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, si alguien se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Todos a lo largo de nuestro caminar en Cristo hemos visto o vemos personas que un día con mucho entusiasmo recibieron a Cristo en su corazón y por alguna razón se amargaron, se frustraron o regresaron al mundo. Ver esto pues nos debe de doler. En vez de juzgarlos, debemos de buscarlos. Es ahí donde Dios nos está haciendo un llamado, fíjate, a ir por esas almas y traerlas de regreso, porque dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, o sea que estaba, pero se extravió, se fue, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Es un llamado que el Señor nos hace de traerlas de regreso, no juzgar, ay sí, se fueron, se extraviaron, qué padre, qué bueno, bye. Tristemente lo que solemos hacer siempre es juzgarlas, criticarlas, señalarlas o si están pasando por prueba o qué hicieron, qué pecado cometieron. Todos los seres humanos, todos los hijos de Dios tenemos que ser probados como se prueba el oro. Nuestra fe tiene que ser probada. Y algunos cuando viene la prueba se extravían, se van, se apartan, se enojan con Dios o se amargan. Entonces, en vez de señalarlas, de criticarlas, debemos de ir con amor. En lugar de tratar más bien tratar de comprenderlas. ¿Por qué se apartaron del camino? Ayudarlos con amor. Dice la palabra que con amor se corrige el pecado. Con amor y mansedumbre. O sea, no podemos decir, porque dice la palabra que el que crea estar firme, vea que no caiga. Todos nos podemos extraviar, todos nos podemos apartar, nadie está exento a no. Aquí vamos a analizar 3 aspectos de la restauración del pecador. Causas por las que se desvían algunos, no todos, pero es un llamado que el Señor aquí, Santiago aquí nos hace, hermanos. Si alguno de ustedes se ha extraviado y alguno más, el que está bien en ese momento, le hace volver, ¿cuáles pueden ser las causas por las que se desvían algunos? Aquí vemos que puede ser la amargura. La amargura es la causa principal por la cual muchos se llegan a amargar, se llegan a decepcionar, se llegan a apartar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no deben de estar puestos en el hombre, en los pastores, en el hermano, en el vecino. ¡No! Tus ojos deben de estar puestos en Jesús, el consumador de la fe, el autor y consumador. En Él, no en el ser humano. Porque el hombre nos puede fallar. El hombre nos puede fallar. Dice en Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ve nada más. Muchas veces por poner nuestros ojos en las personas, en el ser humano, nos vamos decepcionando y nos apartamos, apostatamos de la fe y nos alejamos. Dios no tiene la culpa. Muchas veces también
la causa por la cual nos desviamos o se desvían algunos es la religiosidad. La religiosidad puede mostrar con mucha precisión la falta o las faltas de los más pequeños. Porque a veces nosotros nos ven tan religiosos cuando vienen personas apenas a conocer de Cristo y nosotros mismos somos piedra a veces de tropiezo para ellos. Entonces nosotros tenemos de verdad que ser testimonio para los demás. Pero aquí la exhortación es: ve y haz volver al que se ha extraviado. Por eso dice, hermanos, o sea, hagan algo. O sea, no juzgues, no lo critiques, no te apartes. Ay, y si se fue y dejó la fe y hizo, que haga lo que él quiera. Pero aquí está diciendo bien claro: si se ha extraviado de la verdad, ¿de cuál verdad? Del conocimiento de Dios, de Jesús, y a alguno de ustedes le hace volver. Ve nada más. Sepa, o sea, escucha bien, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte esa alma, y tú cubrirás multitud de pecados. Ve lo que nos está diciendo el Señor. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque dice la palabra: no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. ¿Y qué dice? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra la mujer adúltera. ¿No dijo eso Jesús? Todos hemos pecado, ciertamente. Dios ya nos perdonó y Jesús con su sangre nos limpió. Pero si hizo eso, si lo hizo con nosotros, ¿por qué no actuar nosotros igual como Jesús? Como lo hizo con la mujer adúltera. Jesús nunca la avergonzó, al contrario. Ni les estaba prestando atención a los religiosos. Él seguía inclinado hacia el suelo y escribía en la tierra. En Juan 8, del 1 al 11, ahí encontramos la mujer adúltera. Entonces, él no la exhibió. Él dijo: si tú no tienes pecado, pues entonces apedréala. Lo mismo nosotros. Se extravió a alguien, se apartó. O sea, ¿tú lo vas a apedrear más? ¿Lo vas a juzgar? ¿No sabes las causas por la cual a lo mejor se apartó del camino? ¿Se extravió de la verdad? A lo mejor alguien fue de piedra de tropiezo para él o para ella. ¿Y qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacemos? Los juzgamos. ¿Qué hizo? ¿Qué pecado cometió? Mira, no, que muy cristiano, ya se apartó. Por eso Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No debemos avergonzar a nadie ni publicar el pecado de nadie. No somos Dios. Ni Dios, pudiéndolo hacer, lo hizo. ¿Qué dice Proverbios 10:12? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre multitud de errores, el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todo, el amor nunca deja de ser. Tengamos amor por esas almas que se han a lo mejor extraviado, que se han alejado. No sabemos qué les duele, no sabemos la circunstancia. ¿Por qué no mejor ir y buscarlas? Aquí la palabra cubrirá significa refugiar, encubrir, guardar, disimulo. Si queremos ser sabios, debemos aprender a ser prudentes. Los prudentes no publican el pecado de los demás. No publicamos el pecado de los demás ni lo exhibimos. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran.
Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué otra cosa nos puede alejar o causar que nos apartemos o nos desviemos de la verdad? ¿Qué otra cosa? Puede ser también el dinero, el amor al dinero. Eso también. Dios de verdad nos ama con un amor eterno. La palabra está plasmada para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. Para eso es la palabra. Para disciplinarnos como hijos. Por eso dice el Señor en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nunca dejemos de hacer el bien, nunca. Nunca. No hagamos con los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer volverlos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer si aquí nos está diciendo Santiago? Y alguno no le hace volver, pero fíjate lo que dice. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿cómo podemos hacerlos volver? En Judas 20:23 dice la palabra, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, fíjate lo que dice aquí Judas, a algunos que dudan, convéncelos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate lo que dice aquí. A otros salvad, arrebatándolos. A algunos que dudan, convénzanlos, que regresen a la verdad, que no se aparten, que vuelvan. Con amor, buscarlos. Muchos se van de la congregación y ni siquiera nadie los busca. Ni los mismos pastores buscan esa alma, esa oveja que se fue. ¿Y Jesús qué dijo? Dejó las 99 y fue por la que se perdió, por la que se extravió. Ay de aquellos que no van por la oveja herida. Dice, yo iré y la cargaré y la pondré en mis hombros y curaré sus heridas. Nosotros no somos quienes para juzgar a los que se apartan, a los que se van, al que a lo mejor cayó y está en pecado y volvió a lo mismo y muchas veces, ay, me duele, pero no hacemos nada. Y hoy Santiago nos dice, salvarás de muerte esa alma y cubrirás multitud de pecados. Cubrirás multitud de pecados. ¿Qué dice la palabra? Conservaos, conservándonos en el amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos aprender a ser sensibles a la voz de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Fíjate, en Mateo 24:12-13 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
El amor entre nosotros se ha acabado. No nos importa que sufra el otro, no nos importa que el otro se vaya, que se extravíe, que se aleje. No nos importa. No nos importa. No nos duele. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De que su amor se enfríe. Perseverar significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmado y valientemente. Por eso aquí dice Judas, algunos que dudan, convénzalos. La palabra dudar significa separar completamente, retirarse, oponerse, vacilar, titubear. La manera más fácil de convencerlos, si son personas que no conocen, que nos conocen a nosotros con nuestro testimonio, con nuestro amor podemos convencerlos. Si son personas que no conocen, entonces la mejor forma es usando la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. El amor cubre todo. El amor cubre multitud de errores, multitud de faltas, multitud de pecados. ¿Cómo quieres ir a la persona? Con amor. ¿Cómo te gustaría que Jesús viniera a ti? Con lazos y cuerdas de amor. ¿Cómo? O con vara. A veces cuando no entendemos tiene que ser así. Dice a otros salvad. Fíjate lo que dice Judas. A otros salvad. Los tienes que guiar a que reciban a Cristo en sus corazones. Llevarles esa palabra, esa semilla para que dé fruto. Dice el Señor que su palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que Él quiere, para lo que Él fue enviada. Eso es lo que tenemos que hacer, en vez de estar juzgando porque se extravió, porque esto, qué pecado cometió. Por eso dice ahí en Santiago 5:20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Un alma. Tenemos que volvernos al Señor de verdad, amar al prójimo. El que no ama dice que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos conocerle, ¿por qué no amar al prójimo? ¿Por qué no amar a nuestros propios hermanos? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué no ir por el que se extravió? ¿Por qué no ir el que se apartó de la verdad? Dice ahí en Judas, y a otros te den misericordia con temor. Dios nos hizo libres. Y así como Él respeta nuestro libre albedrío, nosotros debemos hacerlo con los demás, de tal manera que si una persona se ha extraviado de la verdad, debemos ejercer con ella la misericordia de la misma manera que lo hace Dios con nosotros. Debemos de tener misericordia de ellos, que quieran ser ayudados. Tenemos que hacerlo. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tuvo misericordia, no la exhibió. Si nosotros recibimos misericordia, nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. Donde dice salvar de muerte un alma. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, cubrirá multitud de pecados.
cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa cubrirá multitud de pecados? Significa perdonar o pasar por alto. Se debe procurar que la persona sea restaurada y se arrepienta de su mal camino y pida perdón a Dios. Y sus pecados serán perdonados. Todo lo que sembramos nosotros, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Si extendemos misericordia hacia los demás, trayéndolo de regreso a los que se han apartado del camino de Dios, extenderá también su misericordia para con nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por amor al Señor. Si el Señor dice que el amor se ha enfriado, de muchos, no de todos, ¿por qué no decides hoy decirle, sí, Señor, yo voy a ir con ese amor? Si conoces a personas que se han extraviado de la verdad y del camino, y tú vas con ese amor en el nombre de Jesús. Yo creo que es el día de hacerlo, de amar más, de perdonar más, de dar ejemplo como el Señor nos dejó ese ejemplo, de seguir sus pisadas. ¿Qué haría Jesús? Preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si te ha gustado este estudio, compártelo y da clic en me gusta, suscríbete y deja tus comentarios. Mi nombre es Yunuen Reyes.